excepto a su propio Dios. A medida que se acerca la gran tribulación, puede ser que nos enfrentemos a pruebas que nos den miedo, relacionadas con el nacionalismo. ¿Seguiremos confiando en Jehová? Esperamos que sí. Él cuidará de manera milagrosa a su pueblo durante la gran tribulación. Se asegurará de que sobreviva. Hoy en día, el esclavo fiel es el encargado de suministrarles alimento espiritual a los millones de personas que forman el pueblo de Dios. Los hermanos que componen ese esclavo confían plenamente en que Jehová los guiará con su espíritu. ¿Cómo es que el esclavo fiel y discreto puede suministrar alimento espiritual tan valioso? Te haré tener perspicacia, y te instruiré en el camino en que debes ir, dice Jehová en Salmo 32:8. En la actualidad, Jehová usa a Jesús para guiar al esclavo. Jesús, a su vez, usa al esclavo fiel y discreto para guiar a su pueblo. De modo que podemos tener total confianza en la comprensión y la guía basadas en la Biblia que nos da el esclavo fiel y discreto. Mateo 28:15 dice: De modo que ellos tomaron las piezas de plata e hicieron como se les instruyó. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. En el siglo I, también se corrió el rumor de que los cristianos eran los culpables del gran incendio de Roma. Pero, ¿era cierta esa acusación? Los historiadores dicen que en realidad fue Nerón, el emperador, quien incendió la ciudad. Hoy en día, a veces se han esparcido rumores sobre el esclavo fiel en algunos medios electrónicos. Y esto ha preocupado a algunos, sobre todo cuando los informes hablan de hermanos que han sido acusados en los tribunales. A veces los informes citan a ciertos hermanos, y quien los lee podría pensar, ¿cómo va a ser un rumor si eso es lo que dijo la persona? Bueno, una cita puede estar sacada de contexto. Por lo general, los informes negativos solo mencionan parte de lo sucedido, no todos los aspectos. Y esos rumores podrían manipular nuestras emociones. Pregúntese, ¿me creo todo lo que me cuentan? Aun si fuera el caso, ¿debería esparcir esos rumores y debilitar la confianza que otros tienen en el esclavo o en los representantes de la sucursal? Evite comentarios sensacionalistas como ¿te enteraste de esto o lo otro? ¿O de lo que dicen de esta persona o la otra? Haciendo referencia a algo que haya aparecido en Facebook, YouTube o Twitter. Los rumores que se esparcen son como un incendio fuera de control. Siembran desconfianza y pueden debilitar la fe de los demás. Esto no quiere decir que el esclavo sea perfecto y que nunca cometa errores, pero Jehová y Jesús confían en ese esclavo imperfecto, que cumple con su labor lo mejor que puede y con las mejores intenciones. Entonces, ¿no deberíamos nosotros confiar en esos hermanos también? Para entender lo mucho que confían Jehová y Jesús en el esclavo fiel, pensemos en lo que se les ha prometido a sus miembros. Se les ha prometido inmortalidad e incorrupción. Pronto, justo antes del Armagedón, los miembros del esclavo que queden en la tierra serán llevados al cielo. Desde el año 1919, el esclavo ha tenido a su cargo algunos bienes de Cristo. Pero, según Mateo 24:47, cuando los ungidos sean llevados al cielo, Jesús los nombrará sobre todos sus bienes. ¿No indica eso una confianza inmensa? Revelación 4:4 presenta a estos ungidos resucitados reinando junto con Cristo. Revelación 22:5 dice que reinarán, no solo por 1000 años, sino para siempre jamás. ¿Cuánto confía Jesús en ellos? Pues si Jehová y Jesús confían plenamente en el esclavo fiel y discreto, ¿no deberíamos nosotros hacer lo mismo? Muchos siervos de Jehová del pasado confiaron en Él
cuando afrontaron oposición o situaciones difíciles. Nosotros podemos estar seguros de que Jehová no dejará que seamos probados más allá de lo que podamos soportar, sino que dispondrá la salida para que nos mantengamos fieles. Así que, ¿en quién confía usted? Confía totalmente en Jehová, en Jesús y en el esclavo fiel, y a un grado razonable también confía en todos los hermanos. El escritor del Salmo 119:42 mencionó algo más en lo que tenemos que confiar. Que una secta que traduce el Nuevo Testamento de esta manera carece de honradez desde el punto de vista intelectual. El doctor Bruce M. Metzer, de la Universidad de Princeton, profesor de lenguaje y literatura del Nuevo Testamento, decía: una horriblemente mala traducción, errónea, perniciosa, reprensible. Y vivirá en el paraíso. Todas se realizarán, sin la más mínima duda. Como dijimos, debemos confiar no solo en Jehová, en Jesús, en el esclavo fiel y en la Biblia, sino también en nuestros hermanos. El apóstol Pablo dio un buen ejemplo al respecto. La oposición de Diótrefes. Le escribió a Filemón para Yo pedirle he que escrito aceptara a la de vuelta iglesia, a Onésimo, pero el esclavo que Diótrefes, se había fugado al y que cual le ahora era gusta cristiano. tener el primer lugar Pablo entre escribió en ellos, Filemón 21, no nos recibe. Por esta causa, confiando en tu obediencia, si yo te fuere, escribo, pues sé que harás recordaré aún las más de obras que cosas hace dijo. parloteando con palabras Al hablar de la malignas confianza, contra nosotros. podríamos pensar Y en un no niño que contento camina con de la estas mano de su cosas, padre. no recibe a los hermanos, y a los que quieren niño no le recibirlos preocupa se lo dónde lo prohíbe llevará su padre, y los expulsa de la porque confía iglesia. en él. En los últimos días Buen- que estamos viviendo, los cristianos verdaderos hemos sido objeto de odio por parte de mucha gente. ¿Cuánto nos fortalecen las promesas de Jehová, sabiendo que pronto las multitudes que apoyan a Satanás nos atacarán? Cuando eso suceda, el pueblo de Jehová parecerá estar indefenso. Pero no tenemos que temblar de miedo. Confiamos en que Jehová, Jesús y los ángeles lucharán para salvarnos. No nos acobardaremos. En Hebreos 10:39, Pablo escribió: nosotros no somos de la clase que se retrae para destrucción, sino de la clase que tiene fe, que resulta en conservar viva el alma. Tanto hoy como después del Armagedón, todos podremos decir, según Salmo 26:1 y 52:8, en Jehová he confiado para no estar vacilante, y yo sí confío en la bondad amorosa de Dios para siempre. Por lo tanto, siga confiando en Jehová y en quienes están demostrando ser leales a Él. Abuso sexual a un menor durante años. Así indica la acusación en contra de un ex superintendente de los Testigos de Jehová en la ciudad de San Dimas, California. En las partes privadas. Ahí es donde nos tocaba. La queja legal indica que el presunto abuso sexual ocurrió de 1999 al 2001, cuando Kevin tenía 6 años. Él los tocaba. Si no hacía eso, no íbamos a ir al paraíso. Kevin dice que sí denunció los abusos cuando era niño, pero nunca se le dijo a las autoridades. Le dijeron a mis papás que no hay que hablar a los policías porque todo el castigo va a estar en la congregación. Ahora ya es muy tarde para un proceso criminal. Hay ciertos reglamentos, ciertas leyes en California que después de ciertos años ya no permiten. Sin embargo, hoy se revela la demanda civil que los abogados dicen podría evitar que ocurran más abusos. Estamos viendo un ejemplo de lo que está ocurriendo en Iglesia de Testigos de Jehová. La organización Watchtower, que representa a los líderes de la religión, dijo a Telemundo: despreciamos cualquier tipo de abuso infantil. Y quien los lee podría pensar, ¿cómo va a ser un rumor si eso es lo que dijo la persona? Bueno, una cita puede estar sacada de contexto. Los abogados que representan a Kevin indican que la organización de los Testigos de Jehová ha registrado unos 1,800 casos de abuso sexual a menores de forma interna, algo que tendría que ser comprobado con acceso a los documentos que solo ellos tienen. En Los Ángeles, California, Guadalupe Venegas, Noticias Telemundo. La persona que obedezca la ley se salvará si la cumple. Al contrario, esto es lo que dice de los que confían en Dios para que Él los acepte.
Nunca te preguntes, ¿quién subirá al cielo? Es decir, subir al cielo para pedirle a Cristo que baje. Tampoco te preguntes, ¿quién bajará al mundo de los muertos? Ya para pedirle a Cristo que resucite. Más bien, la Biblia dice, el mensaje de Dios está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Y ese mismo mensaje es el que les traemos, que debemos confiar en Dios. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios.